Podríamos entender que algunos compañeros pues, no estén de acuerdo con la técnica legislativa, que podríamos coincidirlo, ¿sí? Pero lo que sí no podemos, lo que sí también coincidimos es que hay una defraudación a través de las facturas falsas y que es una práctica que tenemos que terminar. ¿A quién tenemos que proteger? Al contribuyente bueno. ¿Cuál es el contribuyente bueno? Aquel que entiende su responsabilidad en la sociedad y que dice yo tengo un ingreso y extraigo riqueza de este pueblo y extraigo riqueza de la naturaleza de nuestro querido México y a partir de ahí pago mis impuestos y hago mis contribuciones. A ese hay que cuidarlo, protegerlo y hasta reconocérselo. Pero hay otro tanto que no está en esa lógica, y que busca que su ganancia sea por evadir o eludir impuestos al fisco. Esa es su franja de ganancia. Yo lo comento porque si no lo entendemos de esa manera, compañeros, vamos a pensar que de veras estamos cometiendo muchas injusticias. Podríamos tener una visión diferente de la cantidad. Hacienda dice que son poco más de 1 billón de pesos, según Hacienda, poco más de 1 billón, ¿sí? Tuvimos la meta que también plantea Hacienda, que podría también ser discutible, como bien decía Chabelo, ¿sí? La meta es de recaudar de 250 a 400 mil, también podría ser discutible, en medida de la efectividad. Con esta medida no se está buscando aumentar la contribución, se busca parar la elusión y la evasión, no se busca aumentar la contribución, es diferente, es diferente. O sea, que de la riqueza que generan los trabajadores y la riqueza que genera nuestro país se pague. Y esto solamente busca que nadie evada esa responsabilidad. Y también lo digo porque luego se dice que los empresarios son muy quisquillosos. Pues yo estuve en el Parlamento Abierto el viernes, a mí me gustaron varias intervenciones. Sí, lamentablemente es que las intervenciones de los que vinieron representaban a estas empresas. Pues por eso se pusieron como se pusieron. Imagínate ahora que tengas que pagar. Imagínense que le tuviéramos que cobrar a Volkswagen y alguien me va a decir, oye, Volkswagen se va a ir de México. Le digo, no lo creo. No lo creo. México es un gran negocio, discúlpenme. Nadie se va a ir. Nadie se va a ir. ¿Quiénes se van a ir? Pues aquellos, o no van a venir, aquellos que ya no van a encontrar ese paraíso de facturas. Esos sí ya no van a venir y bienvenidos que no vengan. Nosotros queremos los inversionistas, ¿sí?, que quieran hacer riqueza en función de su productividad, su capacidad y no de erosionar el erario público. Sí son empresarios diferentes. Y lo quiero decir porque de otra manera nosotros vamos a entender, aquí lo que estamos protegiendo, compañeros, y no es terrorismo fiscal. Pues al que le genere terror, pues pensará que es terrorismo. Pues al otro yo diría es responsabilidad fiscal, porque al que le genera responsabilidad se sentiría tranquilo. Yo le preguntaría a un empresario, oye, ¿tú estás preocupado por esta ley? No, nunca he comprado una factura, no vendo, no hago esto, no hago lo otro, hago mi consulta al SAT, el SAT me dice si puedes hacer esto, lo otro y pago mis impuestos. Ese empresario no está preocupado. ¿Quiénes están preocupados? Los que han llevado a estas prácticas que antes no era un delito grave, perdón, ahora ya es un delito grave, pues están preocupados, por supuesto que sí. Pero no nos debe de preocupar esos empresarios, nos deben de preocupar, compañeros, el pueblo de México. Ese es el que nos tiene que preocupar y sanear las finanzas públicas. Miren, estas prácticas han llevado, ¿sí?, a generar falsa competencia. Nosotros lo que estamos buscando es, en esta iniciativa, a favor de empresarios, para combatir la elusión, sí, pero también para generar competencia leal y no competencia desleal. Qué bonito empresario eres tú, que yo tengo que pagar el 100% de los impuestos y tú nada más tienes que pagar el 30%. No, compañeros, no, generemos competencia leal, no desleal. Y con eso vamos a estar avanzando bien. Yo entendería las preocupaciones que tiene Toño, que tiene Chabelo, yo las entiendo. A mí me parece que incluso podríamos discutir el exceso, sí, pero exceso es lo que acabo de hablar. Exceso es lo que acabamos de hablar y la definición que yo planteo de qué es crimen organizado, porque ahí han estado coludidos gobiernos y poder judicial. ¿Por qué no permiten estas empresas que se den a conocer sus datos? ¿Por qué no? Porque entonces todo el pueblo de México se daría cuenta que hubo gobiernos que les perdonaron y los empresarios que pagan, ¿qué harían?
¿Qué harían ustedes si fueran empresarios que no están en esta lista que yo ya acabo de dar? ¿Qué harían? Oye, recomiéndame tu despacho. ¿Se irían con esos? ¿Quién te vende, después la competencia de quién te vende más baratas las facturas? ¿Tú a cómo las consigues? ¿A 4, a 5, a 6 o a 7? No, pues yo las estoy consiguiendo a 8. No, estás pero muy mal. Yo te las puedo conseguir a 4. Ese es lo que prevalece en los temas fiscales. Y muchos despachos, hay que decirlo con mucho respeto, eso es lo que hacen. Y nuestra responsabilidad es propiciar un país de igualdad donde todos los empresarios paguen sus impuestos correctamente y todos los ciudadanos. ¿Por qué no le pedimos a la Cámara de Diputados, le pedimos a, bueno, ahora ya no se puede afortunadamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se quitó esa facultad y ya nadie tiene facultad de condonar? Pero ¿por qué no le decimos a la Cámara de Diputados, ¿sí?, que transfiera el ICR de todos los diputados y dentro de un año lo condonen? Esa es una empresa desleal, pero ya vieron cuáles son, las de los hombres más ricos de México. O sea, estas prácticas han llevado a enriquecer un grupo político, ¿sí?, y a generar competencia desleal en otro grupo. Ese es el fondo del tema. Por eso, en la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo podríamos entender, insisto yo, que puede haber algunos excesos, pero es mucho más excesivo lo otro y mucho más injusto lo otro, de que la fuerza de trabajo de los mexicanos se vaya al bolsillo de unos cuantos truanes en lugar de ir a contribuir al erario público para hacer una escuela pública, para hacer las obras que se necesitan. Eso sí es un crimen, compañeros. Imagínense, te explotan con un bajo salario, te retienen el ICR, te lo transfieren, te lo condonan. Perdón, compañeros, pues no es el México que queremos. El México que queremos es donde todo el mundo contribuya. No voy a quitar el dedo del renglón donde digo que también a mí me parece un exceso, para coincidir con muchos compañeros, tanto como con Lorena, con Iván, con Toño, con Chabelo, coincido que es un exceso. Pero está más canijo el otro. Perdone, yo ya tolerancia, yo ya terminé. Gracias. Nada más que como yo no tengo, no alcanzo a ver. No, habíamos sido tolerantes con todos, pero ya se excedió de 10 minutos, por eso estábamos hablando de la tolerancia. Gracias, no te preocupes. Bueno, como sea, agradezco a las presidentas su tolerancia y al conjunto de nuestros compañeros legisladores. Gracias. Gracias, diputado. Efectivamente no pusimos un tiempo, sin embargo, bueno, pues aquí ya en algún momento ya se excedió del promedio que había utilizado cada legislador, pero hemos sido tolerantes. Diputado Elías Lisha, adelante. A mí me preocupan más los excesos en la ligereza de los argumentos que el exceso en el uso del tiempo. Y yo creo que todos tenemos que ser sensatos en la forma en la que abordamos el tema. Lo digo porque pareciera que estamos tratando de fijar que estamos hablando de temas distintos. Y yo lo que he escuchado, muy pacientemente, es que todos estamos en contra de la actividad y todos queremos que se combata. No he escuchado a nadie sosteniendo que es una actividad que deba ser tratada como segunda prioridad. La diferencia está en cómo asumimos que deba ser enfrentado. El diputado que me antecedió utilizó un argumento que esconde una contradicción grandísima. Señaló a grandes empresas como el último ejemplo que dio, el de Volkswagen, y luego dijo, pues todos sabemos que Volkswagen no se va a ir de México. Pues a ver, la prisión preventiva oficiosa, uno de los principios fundamentales que tiene para operar es que el sujeto pueda sustraerse de la justicia. Y si partimos de que no se van a ir, entonces se sostiene que no se requiere la prisión preventiva oficiosa. Son tres supuestos: que se pueda sustraer de la justicia, que pueda obstaculizar el procedimiento y que pueda atentar en contra de las víctimas o testigos. Si no se acreditan esas tres, no tiene cabida la prisión preventiva oficiosa. Sirva esto como preámbulo y voy a pasar a mis argumentos. Primero, quienes estudiamos la licenciatura en Derecho, en primer semestre nos presentan a un jurista filósofo austriaco llamado Hans Kelsen. Una de sus teorías más básicas
tiene que ver con la jerarquía de las leyes y lo graficó en forma de pirámide. Yo supongo que todos aquí saben que es una pirámide y no requiero explicar la forma geométrica, pero esta teoría supone que una ley o un nivel inferior no puede vulnerar al superior. En el superior se coloca un documento que se llama Constitución. La Constitución, en su artículo 19, modificado por nosotros mismos, supone una serie de delitos que son susceptibles de la prisión preventiva oficiosa. Lo que estamos haciendo aquí, o lo que se estaría haciendo de aprobarse, es una burla y una simulación a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y es una burla doble, porque es una burla a nosotros mismos. Una de las formas interpretativas que va a tener siempre la Constitución es lo que quiso el constituyente. Y en el momento en el que el constituyente resolvió modificar el artículo 19, no existían estos argumentos. A ver, se va a caer en cualquier amparo o en cualquier acción de inconstitucionalidad, solo bajo el principio de Kelsen. Es básico, es elemental. Si realmente aquí hay quienes sostienen que esta es la sanción indicada, lo que tienen que hacer es presentar una iniciativa de reforma constitucional y entonces avanzar con el procedimiento. No les digan que yo les di el tip, porque van a decir que yo lo estoy promoviendo, pero bueno, es tan básico que yo supongo que alguien más se los habrá dicho en otro momento. Segundo argumento, se legisla con base en evidencia. Cuando suponíamos la modificación del artículo 19, se presentaron datos duros de cuántas personas habían sido procesadas o habían intentado ser procesadas por cada delito sin éxito. Y este documento no menciona a cuántas personas han procesado por los delitos que se modifica sin poder tener éxito y por lo tanto la única forma de bajar el índice delictivo es recurrir a la prisión preventiva. Es decir, no se acredita esa necesidad, no se está dando un dato duro, real, de qué es lo que el modelo actual está fracasando para necesitar modificarlo. Porque probablemente lo que se necesita es dotar de más herramientas a quienes tienen que perseguir estos delitos y puede solucionarse por otra vía. Tercer argumento. Existen requisitos para imponer restricciones a los derechos humanos. Esto lo ha sostenido la Corte Interamericana y lo ha adoptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y son tres: que sea idónea, que sea necesaria y que sea proporcional. Esta reforma no cumple con ninguna de las tres. No es idónea porque no solo no cumple o no va a cumplir lo que persigue, sino que va a ser más difícil recuperar dinero. Y lo va a ser más difícil porque prohíbe los acuerdos reparatorios. Es decir, te meto a la cárcel, pero quédate con el dinero. Es un absurdo por completo pensar que meter a alguien a la cárcel y no celebrar acuerdos reparatorios va a llegar a algún fin. No es necesario porque existen otros procedimientos, incluso otros que no se han explorado y que otros países, por la vía administrativa, han logrado exitosamente. Y no es proporcional porque es lesiva y además no distingue la actividad de los que pueden estar implicados. No atiende a la proporcionalidad de qué es más grave que qué, los trata todos por igual. Y por último, bueno, y además, por cierto, este delito tiene las redes más grandes que pueden existir en el país. ¿Ustedes de verdad creen que a los verdaderos delincuentes, a quienes de verdad lesionan la economía del país con estas actividades, metiéndolos a la cárcel, van a dejar de operar sus redes en el país? Pues las cárceles están para recomponer una conducta y crear adaptación social. Pero fíjese, diputada, que en nuestro país el secuestro se sigue operando desde cárceles sin éxito para quienes están persiguiendo y combatiendo estos delitos. Mientras no se desarticulen las redes, de poco sirve la prisión preventiva. Se necesita mucha más inteligencia a la hora de combatir el delito. Cuarto argumento,
y con este les dejo tranquilos para no excederme más en el tiempo. Lo están haciendo bastante mal. Aún suponiendo que tuvieran la razón, la simple redacción en distintas leyes hace que cometa demasiados errores en distintas dimensiones. Les voy a dar un ejemplo. El artículo 2 de la Ley General en contra de la delincuencia organizada, que es la que reconfigura el delito de delincuencia organizada, que es la que lo mete a fuerzas a la Constitución y que no va a funcionar, propone o pone como requisito que tengan que operar 3 personas. Ya diferentes diputados han hecho alusión a eso. Sin embargo, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues obviaron la obligación de poner a esas 3 personas. Y también obviaron poner el nombre del delito al que hace referencia a la Constitución. Esto significa que una persona puede buscar inculpar a alguien a través del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales sin siquiera necesitar al artículo 19 de la Constitución o los supuestos que enmarcan el artículo 2 de la ley antes citada. ¿Esto saben qué significa? Amparo de primaria en servilleta y libertad inmediata. No se necesita nada más que decir, este artículo cita algo que ni siquiera se menciona en la Constitución, no es ni siquiera importante entrar a la interpretación, no está, no existe. Diputados, se los digo de verdad, está mal hecho. Y yo puedo estar a favor o en contra del fondo del asunto, pero por lo menos háganlo bien. Esta ley tiene entrada de vigor a 1 de enero. Tienen 2 meses y medio por delante en los cuales pueden reflexionar sobre la técnica y hacerlo bien. Si las prisas les obligan hoy a aprobar esta reforma, no solo van a ser algo lesivo para el sistema de justicia, sino que además lo van a hacer mal. Entonces, aquí dejo mis reflexiones, únicamente sumando que la defraudación fiscal es una conducta activa y por lo tanto, en tanto ésta se persigue, se tiene que perseguir a todos los posibles delincuentes en tanto se atribuyen las responsabilidades. Hay que ver a todos los socios de las empresas que citó el diputado en la cárcel durante 5 años para ver si son o no los responsables del delito. Acuérdense, diputados, que lo dice el dicho popular, ser diputado es un honor que dura 3 años y una vergüenza que puede durar toda la vida. En esta vergüenza, desde luego que no estoy dispuesto a acompañarles. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le doy la palabra al diputado Tonatiuh Bravo Padilla. Voté en contra de que esta discusión termine, porque claramente necesitamos más tiempo para hacerlo de manera correcta. Nosotros estamos en contra de la evasión fiscal, estamos en contra de las facturas falsas, estamos en contra del abuso de la prisión preventiva oficiosa, estamos en contra de una maniobra legislativa para ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa por la puerta trasera, abusando de la Ley de Seguridad Nacional. Y estamos en contra de que la vida empresarial de México se criminalice. No se acredita en este dictamen la forma en que se incrementará la recaudación, que es uno de los objetivos que, según he escuchado, unen a todos los partidos políticos que aquí han discutido. Esta ley de terrorismo fiscal es prima hermana de la ley de extinción de dominio y su engendro será el desplome de la economía, el desplome del empleo y el desplome de la recaudación. 19 expertos en derecho y representantes de organismos empresariales expresaron diversos argumentos técnicos, todos en contra de la minuta que hoy quieren aprobar al vapor. No hubo un solo experto
que se pronunciara a favor de la forma en que se está combatiendo este problema. En conclusión, compañeras y compañeros, lo que propongo es que nos demos más tiempo a discutir con conciencia y a corregir un documento donde hay muchos objetivos que nos unen, pero que no están bien ejecutados. Y si el error viene del Senado de la República, es tiempo que la Cámara de Diputados lo corrija para el bien de México.